Bueno, pues buenos días a todos. Algunos ya están con nosotros desde la primera presentación. Les agradecemos que hayan permanecido. Quienes se están incorporando, les damos la bienvenida al segundo día de actividades de la tercera feria del libro en Ciencias Sociales y de las Humanidades. Y por supuesto el Colegio Mexiquense agradece su estancia en nuestra casa. La siguiente actividad del día de hoy es una conferencia impartida por el doctor Hugo José Suárez del Instituto de Investigaciones Sociales de nuestra máxima casa de estudios del país, la Universidad Nacional Autónoma de México, y que nos va a hablar sobre los cambios en la experiencia religiosa en México. Les voy a leer una muy breve semblanza del currículum del doctor Suárez. Él es investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, doctor en Sociología por la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica, tiene un diplomado de estudios a profundidad en Sociología por la misma universidad, tiene la maestría en Ciencias de la Religión por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo en Brasil, y es sociólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Xochimilco. Es autor de diversos libros o coordinador de diversos textos como Ver y Creer, ensayo de sociología visual en la colonia El Ajusco, El nuevo malestar en la cultura, Tertulia sociológica, El sentido y el método, sociología de la cultura y análisis de contenido, Bolivia, país rebelde, La transformación del sentido, sociología de las estructuras simbólicas, Ser cristiano es ser de izquierda, la experiencia político-religiosa del cristianismo de liberación en Bolivia en los años 60 y religión y política en Bolivia. Ha publicado varios artículos científicos en distintas revistas, ha impartido cursos de licenciatura y posgrado en la UNAM, el Colegio de Michoacán, en el CIESAS Occidente, en la Universidad de Guanajuato, en la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile, en la Universidad Católica Boliviana y Universidad Mayor de San Andrés en Bolivia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y sus líneas de investigación son Sociología de la Religión, Prácticas religiosas en México y Metodología cualitativa, Cultura y Política en Brasil. Pues muchísimas gracias, doctor Suárez, por acompañarnos el día de hoy y pues le damos la palabra. De profesores como ustedes hemos hecho una serie de reflexiones colectivas de la cuestión religiosa. Y disculpe por la llegada tarde. ¿Es tarde? Bueno, porque ayer era la 1 a las 11, ¿verdad? Pero bueno, el tráfico se nos atoró un tantito ahí en el DF, como bien comprenderán. Yo lo que quiero en estos minutos es que compartamos algunos elementos de lo que he llamado algo así como el decálogo de la experiencia religiosa en México actual y 4 problemas teóricos pendientes. Una cosa así, que por supuesto es una reflexión que está absolutamente en elaboración, intermedia, y en la cual estoy todavía pensando y haciendo y dándole vueltas y a ver por dónde más o menos va la cosa. Y reflexionado además colectivamente con varios amigos, con varias personas, con varios colegas con los cuales estamos haciendo esto. Lo que voy a presentarles entonces tiene que ver en buena medida tanto con las observaciones generales de la literatura de la sociología de la religión contemporánea en México, que han salido una serie de textos y una amplia reflexiones, investigaciones con acentos y con cuestiones tremendamente interesantes, focalizadas, otras más abiertas, en fin, como con mi propia investigación que estoy haciendo, que llevo a cabo allá en El Ajusco, precisamente en una pequeña colonia al lado de la ciudad universitaria en México, donde he podido hacer una serie de datos, levantar datos, encuestas, observaciones, en fin, un montón de material que ahorita todavía lo estoy elaborando, trabajando, viendo, y de donde más o menos estoy tratando de extraer estos 10 elementos, decálogo de 12 puntos, decálogo de, 10 puntos y 4 desafíos. Entonces en algunos momentos voy a compartirles algunos datos que están por ahí en
en la presentación, pero solamente puntual para algunos momentos, algunas cosas que nos pueden ayudar a entender mejor determinada idea, y otras solamente pues les contaré más con la palabra. Entonces, el primer punto, les digo, son 10 puntos alrededor de los cuales quisiera concentrarme como características analítico-descriptivas de la cuestión religiosa en México. El primer punto que hay que subrayar y que no siempre es evidente es el punto común en el cual la literatura contemporánea de sociología de la religión nos dice que México es un país brutalmente religioso. Y es así como está la vida cotidiana. La religión en México está en el centro de la cultura, de la vida cotidiana, en fin. Y esto es importante subrayarlo porque no era necesariamente lo previsible. Y en algunos otros momentos, en algunas otras perspectivas teóricas y tal, se había adelantado la idea de más bien de un repliegue de la experiencia religiosa. La experiencia religiosa no tuvo como tal un repliegue, todo lo contrario, se puso en el corazón tanto de las sociedades altamente modernizadas, digamos, o occidentales como Estados Unidos, Europa, y por supuesto en el caso mexicano. O sea, la religión está en el corazón y estará por un buen rato. Sigue siendo uno de los elementos fundamentales de la vida cotidiana en México. Es un primer elemento en el cual hay que subrayar, y esto no les voy a presentar datos porque podría quedar horas, pero todos los que estamos estudiando la cuestión religiosa compartimos esa idea, digamos, no solo porque sea nuestro objeto de estudio, y si se acaba nuestro objeto de estudio, se acaba nuestro trabajo, sino porque es la constatación empírica después de las observaciones de todo lo que hemos estado mirando. El segundo elemento es que si bien estamos evidentemente en un momento en el cual la potencia de lo religioso está en el centro de la vida cultural y social en México, no es menos cierto que la transformación a la cual está siendo sometida la experiencia religiosa es fundamental. Seguramente no se ha visto en la historia del país una transformación tan importante como la que se está viviendo ahorita en el ámbito religioso. Por lo tanto, lo religioso está, pero está de distintas maneras. Ahora, ¿de qué maneras? ¿Cuáles son las formas? ¿Cómo es que pensarlo? Es más o menos algunos de los puntos que voy a tratar de desarrollar. El segundo elemento, entonces, es que la diversidad en la experiencia religiosa es fundamental. O sea, México ha dejado de ser un país monopólico en términos de que solamente era católico, como se lo presentaba y se lo vendía durante mucho tiempo, y ahora es sobre todo un país diverso. Diverso, hay que decir, con una preponderancia fundamental del catolicismo, eso está fuera de duda. Sin embargo, ya no es el país monopólico de hace 30, 40 años. Y los datos ahí son demasiado elocuentes. Ahí sí tengo algunos datos muy clásicos, pero que se van corroborando finalmente por todo lado, ¿no? Lo que nos dice los datos del censo, cuando vemos la adscripción al catolicismo, que es una pregunta que finalmente tiene sus bemoles, no necesariamente es una pregunta que oculta un montón de cosas, en fin, pero que algo nos dice, y en la cual se ve cómo a partir de mediados del siglo pasado, la cantidad de gente que se autoadscribe al catolicismo empieza a ser cada vez menor. Y la caída fundamental es a partir de los años 80, 70, 80, donde se ve que efectivamente hay un declive muy importante. Y llegamos ahora al último censo del 2010 con el 3.9% de gente que se dice católica, y con un ascenso muy grande de los que son diferentes a los católicos y a la vez de los que son los que no tienen religión. Entonces ahí hay una transformación importante que nos va mostrando el dato. Ahora, estos datos, está ahí la barra clásica del INEGI. También nos muestra una serie de diferencias cuando se ve a la cuestión en la cuestión local. Ahí vamos a ver después con mayor detalle qué tipo de consecuencias tiene esto, pero es importante mencionar, por ejemplo, como en Guanajuato es un lugar donde hay una presencia muy importante, pero la cuestión va cambiando, teniendo unos contrapuntos también muy importantes, a los cuales voy a volver, digamos, después en la presentación.
Entonces, bueno, esto nos lleva de alguna manera a pensar que lo religioso se va moviendo en lo que algunos autores han llamado un mercado religioso, ¿no? Pues es un mercado relativamente abierto en el cual las posibilidades de tener acceso a una u otra oferta o posibilidad son mucho más grandes que las que habían hace 30, 40 años. El tercer elemento que hay que subrayar es lo que la sociología ha venido llamando y desarrollando como la idea de la desinstitucionalización, que finalmente se la puede leer de distintas maneras. Esto viene con otro concepto que es también clave, pero que es desinstitucionalización y a la vez individuación. ¿Qué significa esto? Significa, por un lado, que las prácticas que institucionalmente eran el corazón de la reproducción de la vida religiosa, particularmente dentro del catolicismo, es decir, la asistencia a misa, el bautizo, determinadas formas de oración, en fin, determinadas prácticas en las cuales el catolicismo concentraba su actividad pastoral y la reproducción de su propia religiosidad y la alimentación de la fe, es cada vez menos importante, ¿sí? Esto, si lo cruzamos con la variable etaria, van a ver cómo es radicalmente diferente, pero eso lo vamos a ver después. Sin embargo, si no tengo los datos acumulados de eso, pero si los datos que actualmente más o menos se tienen son de distintos orígenes, van mostrando que efectivamente no es la práctica regular donde la institución tenía el control total de esa práctica, como es, por ejemplo, la Eucaristía, que es uno de los indicadores importantes, es cada vez menos importante. Y eso, bueno, si uno va analizando de las observaciones más puntuales que uno puede hacer, porque hay datos que a veces son difíciles de conseguir, se va viendo que efectivamente eso es cada vez menor. Pero eso va de la mano, les decía, con un proceso de individuación que implica no solamente el hecho de que ya no se toman las prácticas institucionales como las prácticas para la reproducción de los sagrados, sino que además se ha perdido el monopolio del sentido religioso. Es decir, que eso ha implicado que el creyente queda finalmente en una responsabilidad de la construcción de sus propios dispositivos de creencia a partir de lo que él mismo considera como importante. Esto también está en una serie de datos, pero les voy a contar nomás un pequeño episodio de este proceso de la desinstitucionalización y de la individuación, que son dos elementos fundamentales. En mi trabajo de investigación, ahí en el Ajusco, un día de esos estaba revisando, charlando con una persona que era catequista, una persona que no estaba nada desinstitucionalizada, una persona que iba a misa todos los domingos, que era responsable del catequismo, que tenía a sus hijos bautizados, que se confesaba todos los domingos, era un agente paraeclesial tremendamente importante. Y estábamos platicando ahí en su casa, preguntándole de las cuestiones religiosas, y de pronto yo le empiezo a preguntar de temas un poquito más candentes en ese momento, que estaban importantes. Le digo, oiga, ¿y usted qué opina del aborto? Y estaba esperando, por supuesto, una respuesta tremendamente oficial, porque finalmente estábamos hablando con una catequista, una persona que era la responsable del catequismo en una de las parroquias populares ahí cercanas. Y ahí la persona empieza a aventarse un discurso del aborto absolutamente feminista. Y dice, no, el problema del aborto es un problema que tiene que ver con la mujer, es la mujer la que tiene que resolver, es una cuestión que finalmente no tienen por qué otras personas meterse en esa decisión, que es una decisión personal. Entonces, ahí nos mostraba finalmente cómo, a pesar incluso de estar muy vinculada a la sistematización de la experiencia religiosa a partir de la propia Iglesia, sus posibilidades de innovación eran impresionantes. Y en el caso particular de del tema del aborto, que es un tema en el cual la Iglesia ha tenido una posición muy contundente, muy clara, y ha tenido una militancia brutal para convencer a sus fieles, empezando por eso, que esa era una práctica en la cual está en contra, pues sus fieles tienen la posibilidad de reconstrucción de eso a partir de otros elementos. Entonces, ese proceso que se ha llamado como individuación, ese proceso de posibilidad de reconstrucción del sentido religioso, no a partir de lo que las normas religiosas te van
van dando, sino a partir de lo que finalmente uno tiene como posibilidades de encuentro, de elaboración, de pensar su experiencia religiosa a partir de sus propias experiencias, es también una de las características de esta, que les decía, va de la mano de la desinstitucionalización. Son dos elementos. Ahora, cuando se habla de la desinstitucionalización, hay que subrayarla, que estamos hablando sobre todo de la experiencia institucionalmente establecida para la práctica religiosa. No estamos hablando de la religiosidad popular, que tiene sus propios mecanismos, ni tampoco estamos hablando de cómo es que se reproduce la cuestión religiosa en religiones diferentes a la católica. Por ejemplo, porque ahí la manera en la cual se participa o se deja de participar, siendo protestante, siendo pentecostal o teniendo otro tipo de adscripción, es distinta. Pero bueno, al interior, digamos, del catolicismo y en general, digamos, en la lógica en el país, ese es uno de los puntos importantes. Cuarto punto, el tema de la plurisocialización religiosa, que bueno, ahí tampoco tengo datos duros, aunque sí los podríamos buscar en una encuesta que he hecho por ahí, pero hay que revisarlos con un poco de mayor cuidado. Pero la constatación es que constantemente cuando uno le pregunta a la gente cuál es su experiencia de fe, normalmente la posibilidad de que una persona que tiene 20 años, o la que tiene 60 con mayor razón, pero la persona que tiene 20 años haya vivido una serie de experiencias religiosas distintas a las que oficialmente se supone que debería haber vivido por pertenecer, por ejemplo, al catolicismo, es cada vez más grande. Pues uno se encuentra con personas que teniendo 20 años, por supuesto que conocen el catolicismo, han ido desde chicos, su madre, en fin, la Virgen de Guadalupe, en fin, muy metidos en la cultura católica, pero que a la vez su primo, su hermano ha estado en la experiencia pentecostal de algún lado y los ha llevado, o se han ido al equinoccio de la esquina y han participado y han sentido la presencia de Dios a partir de otro tipo de cosas. Entonces, esa experiencia que para dos o tres generaciones anteriores era imposible de pensarla, que solamente gente muy, muy, muy marginal hubiera podido vivir otro tipo de experiencia religiosa que no sea la que es de su propia tradición, en este momento es un momento más bien de expansión, que yo lo llamo, bueno, no lo llamo, todo el mundo lo llama, no todo el mundo, pero digamos, algunos investigadores, la plurisocialización religiosa. Un quinto elemento es hablar del mundo de las creencias. Es importante subrayar cuando se habla del mundo de las creencias, cómo hay unas diferentes, cómo están siendo percibidas las creencias, y bueno, para eso hay distintas maneras de observación. Les voy a presentar solamente algunos datos de la encuesta que yo he levantado ahí en el Ajusco. Pero cuando se habla del mundo de las creencias, hay dos elementos que creo que son importantes. Por un lado, es la emergencia de nuevas creencias, ¿no? Pues voy a mostrar un par de... Fíjense, por ejemplo, en este gráfico, cómo hay algunas creencias, unas referencias religiosas que de pronto tienen una importancia muy grande. Tenemos aquí las tradicionales, de la religiosidad popular, pero quiere más su atención alrededor del 16%. Esta es una encuesta en el Ajusco, una encuesta muy puntual, una encuesta mía, pues, que yo le he hecho ahí en una colonia popular, con características muy puntuales, pero fíjense cómo el 16% de las personas que se les pregunta creen en la Santa Muerte. Ese es un dato importante, es una nueva, y hay un 12% que cree en duendes y troles, ¿no? Y si les preguntáramos cuántos creen en la energía del regreso del Jedi o del Señor de los Anillos, en Gandalf y quién sabe qué, están ahí adentro precisamente. O sea, como estos productos de más media lo que te hacen es también generarte y despertarte una serie de... Fíjese que en los lugares donde se van vendiendo una serie de cosas, de elementos religiosos, se vende ahora Cristo, la Virgen, se vende la Santa Muerte, se vende Buda y también se vende un enano verdecito, no sé qué, un elfo de quién sabe qué, y hay una serie de circulación de ese tipo de cosas, y que no son solamente que tienen que ver con el hecho de que se ponga de moda El Señor de los Anillos, o que ya vaya a venir la próxima película, ¿cuál es? La del El Hobbit, ¿no? Que todos lo estamos esperando ansiosamente, sino que a la vez eso implica que hay una circulación tremendamente sofisticada e interesante de esos elementos que están siendo readecuados, renovados. Pero fíjense incluso
bueno, el tema de los fantasmas y aparecidos, es muy interesante que tengas el 30 y tantos % de la gente que te diga que cree en fantasmas y aparecidos. ¿Por qué? Porque nos está hablando no solamente de los viejos, sino que a la vez fantasmas y aparecidos y espíritus, está hablando de otra población, que es una población también muy importante, muy grande, en fin, de una serie de creencias que incluso son lo que yo he llamado como creencias bisagra, o sea, ahí de pronto cuando uno cree en el Espíritu Santo, creer cuando cree en los ángeles, por ejemplo, los ángeles que eran lo que nos rezaban las abuelitas, ¿no? De que ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. A mí no me rezaban porque yo soy boliviano, entonces eso no estaba dentro de la cultura familiar, pero Ahora que también la pandita y te enseñan a rezar. Pues esta es más práctico. La abuelita, ¿verdad? Ya queda el segundo. En inglés. Súper internacional. Entonces, eso, por ejemplo, de la creencia eso es interesante, porque tenemos que el hecho de la creencia en los ángel de la guarda, en los angelitos, finalmente se junta con la creencia de jóvenes que renuevan la creencia angelical desde otro lado completamente distinto. Entonces de pronto tienes tiendas enormes donde hay los ángeles que te cuidan de quién sabe qué, con unas energías, que empieza a haber un lenguaje bien diferente al de la ángel de la guarda, al de la abuelita, pero más tipo New Age, pero que hacen un vínculo finalmente entre la abuelita y el nieto, ¿no? Que finalmente todos creen en los ángeles. Ahora hay distintas formas de ángeles, pero digamos, finalmente son creencias que son como que bisagra transgeneracionales. En esos creen otros. También fíjense, por ejemplo, en la idea de quién cree en la energía dentro de uno mismo. Es una cosa que tiene el 71%, digamos, y eso es tremendamente interesante, porque es efectivamente una emergencia brutal de una idea que es absolutamente nueva, que tiene mucho que ver con el New Age, con estas nuevas formas de entender las cosas, que finalmente hay una energía y esa energía está en el cosmos, pero también está dentro de mí. Eso, igual, hace 40 años le hubiéramos preguntado a la generación, ¿usted cree en la energía dentro de uno mismo? Te han dicho, está crazy, o sea, eso no existe, que o sea, dentro de uno mismo hay corazón o hay alma. Si quieres, creo en el alma, ahí sí, se podría ver. Pero la energía dentro de uno mismo, con ese vocabulario, una cosa también. Entonces tenemos que hay una emergencia de creencias nuevas, y después, bueno, no vamos a tener tiempo para verlo, pero sí les paso el dato de que finalmente son creencias que normalmente se van alimentando y reproduciendo en los sectores más jóvenes, ¿no? Que son quienes tienen más facilidad para poder traer, innovar ese tipo de creencias. Pero a la vez hay una transformación en las referencias religiosas más tradicionales. Y ahí creo que hay que poner la atención porque nos lleva a reflexiones que a mi entender son interesantes. Si ustedes se fijan aquí en el cuadro, todos estos son datos de mi encuesta en el Ajusco, entonces nuevamente es una encuesta muy particular en una colonia popular en el Distrito Federal, o sea, no necesariamente es la nación, pero bueno, algo nos indica. Fíjense cómo primero hay dentro de las referencias que son evidentemente herencia del catolicismo, que son patrimonio del catolicismo, tenemos como por ejemplo Dios está casi sin discusión. O sea, el 90% de la población en una colonia popular con las características que yo estudio cree en Dios. Entonces, no es una creencia en retirada. O sea, Dios está presente y pues estará, además las encuestas dicen que está en todos lados, ¿no? O sea, la gente ya no piensa en Dios como el señor Barbón, que estaba ahí, buena onda, bonachón, que no sé qué, sino es una cosa que está en todos lados, que viene por aquí, por allá. Uno puede estar hablando con Dios mientras estás en el metro, mientras estás en la pecera, en fin. Hay maneras de comunicarse con Dios distintas, y eso es lo que la gente te está diciendo. Entonces, la presencia de Dios es muy importante en un país que cree en Dios. Ahora, lo que me parece especialmente interesante, que es además característica de la colonia Luz Sur, porque hemos cruzado estos datos con Guadalajara y con Aguascalientes y no funciona de la misma manera, hay que pensar qué es lo que pasa, pero sí me parece importante en este ámbito urbano popular que las creencias positivas del catolicismo tienen una fuerza más importante. O sea, si uno pregunta, ¿usted cree en Dios? El 90% dice que sí. ¿Usted cree en el cielo? El 75% te dice que sí. Y cuando uno pregunta, ¿usted cree en el diablo? Solamente el 45% cree en el pobre diablo. Está completamente retirada el diablo ya casi no existe. Y en el infierno solo el 55%. Ahora, ¿qué
¿Qué implica esto? O sea, la dupla implica, hay una conclusión analítica que es importante, que hay que subrayarla. O sea, la dupla Dios-cielo, diablo-infierno era una dupla propia de la herencia católica, a partir de la cual funcionaba finalmente el esquema religioso. ¿Por qué funcionaba? Porque de un lado estaba Dios, de otro lado estaba el infierno, y finalmente uno estaba ahí en la posibilidad de irse al cielo o al infierno, y por lo tanto la eficacia de la presencia de esos referentes era fundamental. Y si uno se moría, se iba al cielo o al infierno, eventualmente al purgatorio, ojalá que no, pero digamos, era como que un elemento muy importante. Y eso tenía que ver no solamente con el mundo imaginario, sino con el rol que tenía el sacerdote y las normas y el pecado y la excomunión, en fin, un escenario religioso muy particular que funcionaba. En el momento en el que uno le pregunta a la gente, ¿usted cree en Dios? Te dice el 90% sí, y usted cree en el diablo y te dice el 45% que sí, o sea que hay un 55% de gente que no cree, y hay 40%, 45% de gente que cree en Dios y que no cree en el diablo. Nos está hablando que la dupla Dios-diablo ya no funciona. Y por lo tanto que la necesidad de coerción y de que el esquema religioso repose sobre una lógica de coerción en la cual el castigo y la imagen de la negatividad sea presente y sea potente y esté ahí, que si no comes tu comida del diablo te va a llevar, ¿no? O si cometes tal pecado te vas a ir al infierno, o sea, no es poca cosa. Por la eternidad, o sea, no es poca cosa estar en la eternidad en el infierno, es una cuestión, implica pues una transformación importante. Entonces el mundo de las creencias por ahí va y va efectivamente con una serie de ajustes, de modificaciones, de vaivenes que son importantes subrayar. O sea, el bloque el bloque del catolicismo que en algún momento quería ser lo más coherente posible y tal, está completamente diseminado y la gente tiene una serie de comportamientos absolutamente con vaivenes, ¿no? Con bandazos, se va por un lado, se vuelve para el otro. Sexto, no me voy a detener en este sexto porque aunque es muy entretenido, les vamos a mostrar unas imágenes, pero bueno, llevaría mucho lado, pero en este contexto de transformación de los referentes religiosos y finalmente de expansión de las formas de la creencia y de la plasticidad de las nuevas formas, uno de los elementos más plásticos es sin duda la Virgen de Guadalupe en este momento. Lo que había sido uno de los íconos de nacionalidad y de religiosidad católica, al interior del cual más o menos se permitían una serie de cosas, digamos, al interior de eso, bueno, ciertas posibilidades. En los últimos años la expansión del uso de la Virgen es brutal. Es brutal. Y hay varias personas que han trabajado sobre eso y tal. Yo solamente les quiero mostrar dos extremos de esto. El primero es... bueno, ¿dónde está Dios? Fíjense dónde está Dios. Está el 74% de la gente está en todas partes, ¿no? Y el 18% de la gente está dentro de uno mismo. O sea, ¿quién responde que está en el Santísimo? O sea, la respuesta canónica es ¿dónde está Dios? Pues está en el Santísimo. Es la respuesta del gran católico, del que realmente sabe las cosas y que sabe que Dios se hace cuerpo en el Santísimo y ahí en la hostia consagrada es donde es la presencia de Dios. O sea, esa es la teología más pura y dura, pues para nadie está en eso, ¿no? El porcentaje es mínimo para quienes creen que Dios está en el Santísimo. Dios está en todas partes y Dios está dentro de uno mismo. Dato interesante. Pero les decía que la mutación y la expansión de la experiencia iconográfica, en el caso de la Virgen de Guadalupe, y particularmente, bueno, aquí está la Virgen, que todos ustedes la conocen, siendo mexicanos, y fíjense solamente dos contrastes rápidos, ¿no? De la Virgen en Fiora y la Virgen Zapatista, una expansión de la Virgen que puede ir para varios lados, pero les quería mostrar cómo hay el lado, digamos, oscuro, más popular, más bien, de esta mutación de la iconografía, donde tenemos, por ejemplo, que la Santa Muerte, que es un culto, a mi entender, sobre todo de religiosidad popular, se monta también sobre la lógica del catolicismo, de la devoción guadalupana, pero nuevamente extendiéndolo, mostrando nuevas cosas, siendo lo más extremo posible. Bueno, ahí está lo de la Santa Muerte para arriba y para abajo, pero lo que quiero subrayar es fíjense aquí, por ejemplo, en una celebración a la Santa Muerte con mariachis, ¿no? Que es exactamente igual que lo que se hace con la Virgen de Guadalupe.
Y el otro extremo es el lado cursi, digamos, si uno es el lado más popular, el lado más cursi, digamos, es todo lo de la Virgencita Plis, ¿no? O sea, mientras que hay una mutación de la guadalupana hacia una parte, digamos, más oscura, y además que los medios se encargan de decir que finalmente esto viene de los narcos y quién sabe qué cosa, que es absolutamente falsa, digamos, pero que funciona muy bien, digamos, ¿no? Para cierto imaginario. Resulta que del otro lado está también una mutación donde aparece una virgen súper buena onda, ¿no? Es una muñequita, que en realidad es una muñeca, y pues bien agradable, y con una serie aquí está toda la corte celestial, ¿no? La familia sagrada y la legitimidad, ahí pero fíjense hacia dónde va la Virgencita Plis, y con esta serie de elementos muy puntuales, ¿no? Que dice, Virgencita Plis cuida este carrazo, en fin, cosas muy coloquiales, cuida mi nave, ya ves que hay mucho ratero. En fin, hay esto es una maravilla, digamos, ¿no? Ya cómo se llega, hasta dónde se expande, no sé si ustedes conocen la Pupa, que es esta línea de cosméticos, ¿no? Italiana, bastante afamada, ¿vale? Que no es barata. Que no es barata, y de hecho aquí estas fotos las tomé, en fin, en la tienda de la Pupa de Liverpool, ¿no? De Liverpool, de Perisura, y en México, no es precisamente una colonia popular, y bueno, con todo lo que implica, digamos, jalarse a la Virgen hasta ahí. Dice, Virgencita, gracias por todo lo que me has dado en la vida, incluyendo este bello rostro que tú me regalaste, y ahora la Pupa me va a echar una manita de gato para verme aún más guau. Bueno, es una manera, digamos, o cuestiones de estas que está en el Starbucks, ¿no? Virgencita, cuida a los niños, especialmente los que tienen cáncer, pon tu barro aquí, en fin, una cosa así muy... encendedor, Virgencita, líbrame del vicio, ¿no? Del encendedor. Los Kleenex, y los Kleenex es interesante porque uno de los Kleenex, ahí no se ve, pero tenía, líbrame de esta influenza que me hace chillar tanto, y no sé qué, una cuestión así absolutamente cotidiana, digamos, y que tenía que ver directamente con la influenza que estaba muy de moda en ese momento. Entonces, una capacidad de expansión finalmente de la vida. Entonces, por lo tanto, si volvemos al decálogo de nuestras las características de la acción religiosa, ahora una de ellas entonces es la mutación de uno de los íconos fundamentales que es la Virgen de Guadalupe en México. Octavo punto. Octavo punto importante es, que no tengo gráficos, pero que les voy a platicar también, es que estamos en un momento en el cual la cohabitación y la posibilidad de tolerancia religiosa es muy importante. Durante mucho tiempo hubo, especialmente alimentado por el catolicismo, que digamos siempre el catolicismo se vio muy amenazado, y entonces vio ahí con mucha necesidad de decir, ay, no, cuidado, las sectas nos invaden, toda esta idea de este hogar es católico, no pregunte aquí porque no vaya a querer convertirme porque, digamos, yo ya soy católico, ya estoy claro, no me moleste. Y alimentado por el Papa y las venidas. Y un poco esta idea de decir, el problema es que somos un país católico, y en el momento en el que nos llegue otra cosa nos vamos a desintegrar y van a haber guerras y va a ser terrible, ¿no? Entonces, lo interesante de los datos es que, si bien es cierto que hay algunos lugares, ha habido comunidades, hay estudios sobre eso, donde efectivamente el ingreso de nuevas experiencias religiosas han implicado fracturas brutales que pueden llevar a las confrontaciones armadas, en fin, a cuestiones muy, muy, muy duras. Eso existe, pasa en el país, en un país tan grande como el nuestro. No es menos cierto que finalmente estamos en un momento en el cual las posibilidades de convivencia de distintas formas religiosas no han puesto en juego las instituciones más importantes de la sociedad mexicana. Por ejemplo, el tema por un lado, si uno pregunta el tema de la tolerancia, ¿cuánto usted aceptaría que una persona sea de otra religión? Los porcentajes de gente que te dice, sí, yo aceptaría, y que sea mi vecino, que se case con mi hija, que sí aceptaría. Los porcentajes son cada vez mayores y son cada vez más de jóvenes, los jóvenes suelen ser todavía más tolerantes. Entonces, esa posibilidad es muy importante. Pero a la vez no se ha dado lo que también se creía. O sea, si un miembro de la familia se cambia al pentecostalismo, por ejemplo, va a ser una cascada y todos se van a ir cambiando, y finalmente esa familia se va a tener que divorciar, pero van a tener que pelear porque no existe. Ahora, en las observaciones que los distintos investigadores hacemos por varios lados,
seguramente ustedes también pueden conocer, tener un primo, un tío pentecostal o de otro grupo, donde ya termina siendo la cuestión más natural. Y el tema propiamente religioso no es un tema que te divida, más divide la política. Ahora que estamos en Toluca, es uno de los lugares de división, es más fuerte el problema político que el tema de la religión. O sea, en este momento una familia mexicana, en términos estándares, no necesariamente se va a dividir por el que varios miembros pertenezcan a religiones distintas. Eso se ha observado en varias ocasiones. Hemos visto cómo hay familias importantes en las cuales el marido y la esposa incluso pueden pertenecer a dos orientaciones diferentes, o esto de la Santa Muerte nuevamente, donde uno ve en los hogares muy a menudo que de pronto una persona tiene su Virgen de Guadalupe, tiene su Virgen de Joquila, tiene el santo no sé qué, el Niño Padre, en fin, una serie de santos, y en el otro lado tiene la Santa Muerte, que es la devoción de la hija, ¿no? Y está en el cuarto. Entonces, y están ahí, funcionan, viven, hacen, no es propiamente una razón que ponga en juego la estructura, por ejemplo, la estructura comunitaria en muchos casos o familiar en otros casos. El noveno punto es el tema de la construcción de referentes a partir de múltiples orígenes. Voy a volver en esto porque es un problema que teóricamente no considero que esté resuelto, pero lo que estamos observando es de una manera contundente que, habida cuenta que estamos atravesando por un momento de desinstitucionalización y de individuación, como lo hemos dicho, y con este escenario de expansión, de reconfiguración, etcétera, de la cuestión religiosa, resulta que las posibilidades de construcción son a partir de, algunos llaman religiosidad a la carta, a mí no me gusta mucho el término, pero sí de recomposiciones relativamente libres que toman del stock cultural a disposición una serie de elementos para dar crédito a su experiencia religiosa. Entonces resulta que una persona dice, no, cuando tú, por la pregunta frente, ¿cuándo tú has sentido la presencia de Dios de manera más importante en tu vida? Uno te dice, no, pues cuando me bautizaron. Nadie dice cuando la primera comunión. Seguramente antes hubieran dicho, ahora nadie de los que he preguntado eso, nadie me ha respondido la primera comunión porque recibí la hostia, jamás, ¿no? Normalmente la gente dice el momento de salud, de mi hijo, que no sé qué, que estaba en problemas, no sé qué, ahí Dios me ayudó, tal. Pero no falta gente que te dice, ¿cuándo ha sido el momento en el que más has sentido la presencia de Dios? Cuando he comido hongos alucinógenos. Ah, bien, sí, ahí es, exactamente es ahí. ¿Y cómo le haces? No, pues sí, yo me preparo y ahí me encuentro con Dios porque hago una serie de cosas, ¿no? Está bien. Entonces, ese es como que uno de los... La gente está finalmente en una serie de procesos de reconstrucción a partir de su propia experiencia, de los propios momentos de su vida, y que esa es una de las características. Entonces uno puede vivir la experiencia de Dios tanto comiendo hongos alucinógenos o fumando marihuana o haciendo no sé qué, como yendo a la villa el 12 de diciembre. O sea, no es que reemplace el uno con el otro, sino que conviven y que la gente lo hace así. O sea, yo siento a Dios en esos dos momentos, que son dos momentos importantes para mí. Noveno punto, décimo punto, el tema de todo esto a qué nos lleva. Cuando uno observa un poco los datos con mayor detenimiento, particularmente en los datos cuantitativos, en los datos a partir de las encuestas, hay dos variables que parecen ser las fundamentales, que todavía no estoy seguro de eso, pero por lo menos se las paso así como hipótesis. Es uno el tema de la región y el otro el tema de la generación. ¿Qué quiero decir con esto? Si se fijan en el dato simplemente del censo, si decíamos que el catolicismo tiene el 80 y tantos % en el caso de México, fíjense la evolución gráfica de esto si cruzamos el mapa, como del año de 1950 al 2000, el 2010 no lo tengo, la transformación regional ha sido brutal. Entonces se ve claramente, y bueno, y aquí si vemos ahora sí los datos del 2010, cómo los núcleos, como el país que, bueno, lo sabemos, pero no está de más reafirmarlo, el país que es un país tan diverso, con tantas regiones, un país tan grande, con tantas culturas, con tanta gente, con tantas orientaciones, es un país que en lo religioso, por regiones, el comportamiento va a ser tremendamente distinto.
Entonces, no es lo mismo Aguascalientes que Chiapas, claro que no, pero tampoco es lo mismo León que Guanajuato, ¿no? Yo he hecho encuestas en Guanajuato y he visto cómo en Guanajuato, en la ciudad de León, donde se supone que debería ser la cuna del catolicismo, del panismo, no sé qué, que de hecho lo es, hay una serie de diferencias muy importantes allá adentro. O sea, las diferencias regionales son diferencias muy importantes para entender la cuestión religiosa en México. O sea, está bien que manejemos datos a nivel nacional, pero tenemos necesariamente que cruzar por los datos. Y si lo vemos por la cuestión generacional, también, bueno, aquí está también, si cruzamos Aguascalientes, Guadalajara y el Ajusco es bien distinto en términos de la descripción, pero también si lo vemos por datos generacionales, el tema es tremendamente diferente. O sea, en el momento en el que tenemos preguntamos con qué frecuencia asiste a una ceremonia religiosa, fíjense las diferencias etarias que tenemos ahí son marcantes. Y por lo tanto, los jóvenes normalmente son los que menos tienen una relación en ese sentido, no con la religión, sino con la parte institucionalizada de la religión, ¿no? Porque ahí tienen también sus propias maneras. Pertenece a alguna religión, bueno, y esto en el caso del Ajusco, aquí se ve con muchísima claridad cómo la distancia que hay en términos generacionales es fundamental. O sea, ser joven en el Ajusco o tener entre 70 a 88 años es completamente distinto en la experiencia de la fe. Termino con 4 desafíos, uno por minuto. El primero es finalmente el tema de la definición de religión. O sea, ¿de qué estamos hablando de todo esto? O sea, ¿es tan religioso la Virgencita Plis como el Santísimo? ¿Es tan religioso, en fin? Y ahí les voy a traer otra vez una cita de mi colega y amigo Daniel Gutiérrez, de un libro que lo publicó precisamente el mexiquense, que dice: los estudiosos y especialistas podrían estar de acuerdo en plantear que no existe en la actualidad una definición última, completa de la religión que genere consenso entre las diferentes disciplinas e incluso al interior de ellas. O sea, es complicadísimo decir, si de hecho los sociólogos nos complicamos definiendo las cosas de por sí, ahora es todavía más complicado y nos invita a un desafío mayor de decir qué es lo que vamos a entender por religioso, cuáles van a ser los límites o cuáles van a ser las características de este punto religioso. Segundo punto, el tema de la hibridación. Les decía que la gente agarra, viene, saca, pone, mete a su bolso, cree que está con Dios, después lo saca, se va para allá, recompone la cosa más o menos como le da la gana. El tema de lo que García Canclini llamaba el tema de lo híbrido, ¿no? Las culturas híbridas. Vaya a saber si le creemos o no a Canclini, le podemos creer partes, no, en fin, partes sí, partes no, está bien. Pero tal vez la salida no sea discutible, pero el diagnóstico creo que es correcto. O sea, ¿qué hay ahí? Bourdieu hablaba del habitus clivé, un habitus anclado de distintas maneras. O sea, uno fue una cosa, Bourdieu fue del campo y después fue tremendamente legítimo. Entonces, ¿cómo finalmente administra esas dos cosas? Y eso es lo que está ahorita en el caso religioso como muy importante. Tercer elemento también como desafío teórico es ponerle atención a esto que les decía de creencias bisagra. Cuánto hay una serie de creencias que apelan a distintos universos y que permiten el funcionamiento de una forma religiosa interesante. O sea, hay creencias que tienen esa función. Incluso la Santa Muerte y la Virgen de Guadalupe, yo creo que tiene más o menos es una creencia bisagra que tiene finalmente una función muy similar. Y finalmente un tema que lo han trabajado varios colegas, el tema de la translocalización de las creencias, esta idea de cómo la creencia está viajando, ¿no? No está quieta, no está metida, no está prisionera, por supuesto, de ninguna iglesia, está viajando, está en todos los migrantes que están en Estados Unidos, pero también está en otros lados, y ustedes vienen danzantes. El otro día me decían un dato que ¿dónde se cree más en el fin del mundo por el mundo maya, por las profecías mayas? En la China. O no sé si sea simplemente porcentual, porque bueno, si cree el 1% de los chinos ya cree más que todo el mundo, o sea realmente un plan duro. Pero las creencias están viajando, están cambiando, están transformando y también están viniendo aquí. Y a partir de eso se están transformando y se están modificando, se están localizando también. Entonces es un tema también tremendamente importante y un desafío conceptual. Y les agradezco por la atención. Muchísimas gracias, Hugo, por la muy interesante conferencia, muy amena además.
abrimos un espacio lamentablemente corto para preguntas, comentarios, reflexiones. Les pediría que fueran muy puntuales, que se dieran su nombre y pues de qué institución nos visita. Entonces, por favor, alguien tiene algún comentario que nos lo haga saber. Sí, por favor, allá. Gracias por la exposición, fue muy interesante. Muy interesante. Me surgen muchas dudas y quisiera contar muchísimas cosas, pero me voy a quedar con una frase o una expresión de principio. Dice, México es un país brutalmente religioso. Y retomando el primer desafío de la definición de la religión. Yo creo que si somos un tanto más estrictos con lo que es la religión en sí, con su definición de religar, de eso que te liga a algo espiritual, yo preguntaría, o tendría mis dudas en afirmar tajantemente que México es un país brutalmente religioso, porque que haya prácticas tal vez de características religiosas o a través de una institución religiosa, me parece que no indicaría necesariamente que hubiera una experiencia religiosa, una vivencia religiosa. A partir de eso, si dudamos de esa brutalidad en la religiosidad de México, habría que, toman mayor relevancia todas estas cuestiones. Por ejemplo, con lo de la Virgen de Guadalupe, que se comercializa y se toma muy laxamente. Yo vería si es tan religiosa esa experiencia de ponerle una calcomanía en el auto. A lo mejor no sería religioso, sería un acto a través de un símbolo de una institución, pero tal vez no sea precisamente religioso. Gracias. Hugo, no sé si quieras replicar. Ok. ¿Alguien más? Sí, por favor. Sí, yo soy del Consejo Nacional de Centros Históricos y quiero hacer una reflexión nada más, maestro, doctor. Yo estoy de acuerdo con el compañero, es decir, el concepto de religiosidad en México puede o no existir, ¿no? Es decir, hay países como Estados Unidos donde hay una profunda religiosidad más ortodoxa quizás, ¿no? Constantemente mencionan a Dios, quizá no sean ritualistas. Yo me atrevería un poco a pensar, y me gustaría conocer su opinión, que México es un país profundamente ritualista fundamentalmente, pero que además existe un sincretismo, y me gustaría que abundara un poco en esa idea del sincretismo, no entre lo católico, lo mesoamericano, sino estos nuevos sincretismos que se están dando en relación con las culturas orientales, con las religiones orientales y con los hermetismos, por ejemplo, en fin, todo este tipo de cosas, ¿no? Y felicidades, Sí, creo, Francisco, tú que tenías... Sí, por favor, aquí adelante. Gracias. Doctor, yo quisiera preguntarle, tengo algunas dudas respecto de la religión y de la religiosidad como fuentes de certidumbre. Yo estoy estudiando también el fenómeno religioso, particularmente con los jóvenes, trabajando en la Encuesta Nacional de Juventud, incluso construí un índice de religiosidad. Y encuentro en esta construcción que la mayor parte de los jóvenes tienen una religiosidad media, de acuerdo al índice que construí, de algo así como 5 puntos y cachito, ¿no? O sea, todos tienen religiosidad. Sin embargo, no están empleando esta religiosidad como una fuente de... una especie de guía respecto de sus actitudes, particularmente de sus actitudes sexuales. En cambio, construí otro índice de apropiación escolar, algo así como qué tanto se apropian e interiorizan las reglas de la escuela y todo esto, y sí está afectando las actitudes sexuales. Y sí, también encontré una diferencia entre las generaciones. Los de 12 a 18 años solo han apropiado solo permiten que sus actitudes sexuales sean afectadas por la apropiación escolar, pero no por la religiosidad. En cambio, los más viejos
los de 19 a 29 años. Bueno, no, ya me sentí bueno. Les recuerdo que la encuesta nacional de juventud, entonces nada más abarca de 12 a 30 años, ¿no? Sí. Estamos acabados. Sí, yo tampoco entro ya en eso. Bueno, pero esta otra generación sí permite que ambas, la religiosidad y la escolaridad, afecten sus actitudes sexuales. Entonces, tengo muchas dudas respecto... ¿Y los otros no? En los jóvenes no. ¿Los otros cuál prima? Las actitudes, la apropiación escolar sí, pero la religiosidad no. Yo de hecho entré esperando algo más o menos opuesto, o que ninguna de las dos pegara, ¿no? Y me encontré con esto y me pregunto respecto de la forma en la que la certidumbre que la religión y la religiosidad se supone que proporciona a los individuos, está cambiando. ¿Qué ha pasado en estos años que haya hecho de la religiosidad algo ya no tan importante, al menos en ese aspecto de las actitudes sexuales? Gracias. Gracias. Sí, tomamos esta intervención. Sí, buenas tardes. Doctor, nosotros venimos de una institución que se dedica a formar docentes de educación básica. Tenemos 45 años de trayectoria histórica en la parte académica y como profesión de Estado, generalmente la religiosidad no la tratamos, no va dentro del programa de estudios. Los pocos acercamientos que se tienen dentro del programa de estudios tiene que ver con algún acercamiento a la parte sociológica de los usos y costumbres de algunos lugares. Sin embargo, nuestra población escolar es de 243 estudiantes. En su gran mayoría, los que se forman para docentes, que en este momento están 6 compañeros, cursando el 3er grado para ser maestros de educación secundaria de matemáticas, vienen, como el común de muchos aquí a la ciudad de Toluca, de los lugares aledaños, de municipios aledaños a la ciudad, de tal manera que venimos con una carga muy fuerte de religiosidad o cierta influencia, ¿no?, de nuestros mismos orígenes, de nuestra misma formación. Quiero solicitarle cuál sería una recomendación para estos nuevos maestros que el próximo año estarán egresando de nuestra institución. ¿Qué les pudiera usted recomendar para poder ellos son parte de este consumismo, ellos viven toda esta cuestión que se les acerca? Nosotros este año vivimos por primera vez un fenómeno de tener a alguien diferente a nuestra religión cristiana, el común, católica, a donde una alumna nos saluda, ¿no? En una profesión de Estado donde tenemos que honrar los símbolos patrios, entonces vivimos en este momento una situación ahí que no estamos ni preparados para tratarla. Y de ahí solicito su comentario, doctor. Gracias. Gracias. Bien, creo que sí, con eso cerramos la... perdón, todavía hay otro. Yo quisiera preguntarle, doctor, la relación entre lo que es los valores religiosos, la ética y la proyección personal y de actitud como sociedad ante la economía, que tiene que ver con todo esto. En esa experiencia religiosa, ¿no se ha metido usted ahí en el ajusco para encontrar esta relación y qué resultados da? Porque tiene mucho que ver de lo que somos, cómo nos estamos planteando esta influencia de la religión en términos éticos y de convivencia social. Gracias. Sí, Hugo, si nos haces favor. Muchas gracias, en verdad me hacen pensar muchísimo. No creo poder responder a todas las cosas, pero simplemente ver algunos comentarios en unos breves minutos. En verdad, empezando por el final, no me he metido a la relación directamente entre economía, religión y ética, aunque sí hay 2 o 3 gentes que más o menos se han metido un poco más en eso, pero sí en el tema de la moral sexual, ¿no?
que a eso voy a volver ahorita con el tema de la relación entre religión y moral, pero moral no cualquier moral, sino la moral sexual estrictamente, ¿no? Que es uno de los temas que se planteó, digamos, de larga data, y entonces ahí hay... Ahora, creo que es como que agenda pendiente, o sea, de hecho la sociología nace con una observación muy puntual, nace con Weber diciendo que las personas de aquí tienen más dinero que los de allá, y los de aquí tienen más dinero porque son protestantes. De ahí está el inicio del capitalismo. Entonces, esa intención, digamos, inicial, que es madre de nuestra disciplina, pues hay que pensarla, retomarla, y habría que pensarla, no. De hecho, a ver si ahora he trabajado en una colonia popular, a ver si en 2 años trabajo Polanco, o no un barrio, digamos, que no sea popular, y a ver si ahí podemos ver el tema de la economía, o cuánto se cruzan, digamos, las cosas, o cuánto... En fin, queda como agenda pendiente y a reflexionar sobre el tema. Respecto de la persona que preguntaba de los maestros, pues yo creo que hay 2 elementos básicos, ¿no? Uno es asumir el estado laico, ¿no? Que eso es básico, o sea, y más aún si uno es docente, o sea, la responsabilidad que uno tiene es una responsabilidad laica, de mostrar determinadas cosas, de hacer entender, no tiene una responsabilidad religiosa. O sea, uno cuando es profesor no es profeta, no está evangelizando, no es pastor. Pastor es otra cosa. Uno cuando es profesor, y al ser profesor tiene que ser responsable y garante de los valores laicos de la nación, no de los valores religiosos de la nación, porque de la nación no tiene valores religiosos como tal. Puede que las personas tengan, pero la nación tiene valores laicos, ¿no? Y para eso está nuestra historia, para eso está Don Juárez, en fin, para eso toda una historia que nos acompaña, y de hecho con la cual hay que batallar y hay que ser muy incisivos. Y eso en lo personal me pone una pregunta que es como que personal, cuando yo, ¿cómo actúo como padre? Digamos? A ver, yo vengo de una tradición católica, pero de la cual he roto, sí, más a una hora, digamos, y cuando me preguntan mis hijos, ¿qué? Pasamos por una iglesia y me dicen, oye, pues, ¿qué está pasando con esto? Los pobres tienen aunque yo soy sociólogo de la religión, especialista en eso, tengo años trabajando eso, mis pobres hijos son muy ignorantes de la cuestión religiosa, porque no han ido a catecismo, no han ido a todo lo que yo he ido cuando era niño, ¿no? Y la respuesta siempre es tratar de mostrar, los católicos piensan que la iglesia es así, que esto es así, los protestantes que están al frente piensan que la cosa es así, que cualquier religiosidad que ustedes vean, piensan que las cosas son así, de tal manera. Entonces, nuestra responsabilidad como maestros es mostrar que existen diversas religiones. Si cada cual quiere creer como creen los católicos, como creen los hinduistas, como creen los no sé qué, es problema de cada quien, no es la responsabilidad del maestro decir por quién tiene que creer, es la responsabilidad de los curas, de los rabinos, de la gente que es responsable de eso. Nuestra responsabilidad es decir, para los católicos la cosa es así. Para los del hindú, no sé qué, es así. Para los que creen en Yemayá y no sé qué, la cosa así. O sea, y tratar de mostrar esas cosas sin prejuicio, ¿no? El tema de la Santa Muerte, por ejemplo, todos se erizan, ay, la Santa Muerte, ¿cómo? No es que no. Para ellos creen así. Si uno quiere creer en eso, es rollo de cada quien. Pero para ellos creen así. Los que creen en la Virgen, bueno, pues, creen así, ellos creen así. Y esa creo que es una función, digamos, política y pública. Bueno, ahí habría mucho que decir, pero nomás me quedo en eso. El tema, digamos, de definir la religión es complicado y efectivamente es parte del debate. Yo creo que es ahí donde hay que ponerse la discusión y tomársela en serio, porque no es fácil, o sea, y es una discusión que está presente en todos, o sea, está presente en todos los sociólogos actuales, y van a ser más radicales que yo todavía le estoy presentando la Virgencita Plis, pero de pronto viene una persona y que te dice, ¿cuánto una campaña política, ya que estamos en eso? Más que aquí no son tan así, pero ¿cuánto un concierto, o las campañas políticas en Brasil, ahí sí, digamos, o sea, el cierre de campaña de Lula, ¿cuánto eso no es un acto religioso? Porque entra Lula, así, o en Bolivia, yo soy boliviano de origen. En Bolivia todo lo que hace Evo es una cuestión absolutamente religiosa, claro que sí, o sea, se va con los indígenas y le van a cosas, es un lenguaje religioso brutal, o Kirchner, o quien quiera, ¿no? O Piñera, digamos, o sea, de cualquier orientación, pero ¿cuánto ahí no hay, o cuánto en un concierto de rock no tenemos finalmente la evocación de momentos religiosos?
Y bueno, es parte de la discusión. Y ahí está la discusión, o sea, si sí, si no, bueno, la Virgencita Pisa, entonces sí, o más bien es una forma, entonces, uno de los rostros de la expresión religiosa que más bien muestran una serie de flexibilidad en la expresión. Mientras que antes, para ser católico, tenías que atravesar por un curso de catecismo de 6 meses, tenías que todos los domingos estar ahí presente, quién sabe qué. Ahora pones tu cosita, si quieres la quitas también. Esa es la forma de los religiosos ahora, pero eso implica necesariamente que hay que definir, que hay que pensar, que hay que ver, que los sociólogos nos pasamos eternidades en eso, pero es parte de lo que es la discusión aquí y en otros lados también. Respecto de los nuevos sincretismos y de estas nuevas formas, creo que es bien interesante, bien importante, y hay que pensar exactamente eso, es parte también del corazón de hace poco estaba en Chiapas, asistí, de hecho, porque sí, no seré muy católico, pero sí tengo fe, digamos, y además por observación y curiosidad, asistí a un evento donde había un monje maya, que había estado en el Tíbet y vaya a saber dónde, y que estaba ahí en Chiapas haciendo una cuestión y era una cosa así muy especial, donde don Lauro, creo que se llamaba, ¿no? Y bueno, una persona, digamos, que juntaba muchísimas cosas, ¿no? O les puedo contar rápidamente el ejemplo de el Equeco, que es una divinidad boliviana que viene de mi país y que aquí en México se relanza, y de pronto hay gente que cree en el Equeco, que es un monito así chiquito donde uno le cuelga una serie de cosas. Bueno, el último, entonces en esos sincretismos está precisamente el tema de los religiosos, y hay que pensar precisamente ahí, o sea, la religión se está moviendo por esos lugares, por esos trayectos. Y el último punto de moral sexual, y eso hay que ver exactamente los datos. Cuando publiques ahí nos vas a pasar para que podamos discutir con los datos, que va a ser muy interesante, pero una de las observaciones que hemos hecho precisamente cruzando esto es que los dos lugares donde los religiosos tienen menos importancia, no de los religiosos, donde el lenguaje religioso tiene menos eficacia, para ponerlo de mejor manera, es, por un lado, en la participación que hemos visto aquí, la participación regular de misas, de creerle al cura o no. ¿Usted cree lo que dice el cura? Pues sí, más o menos, ¿no? Le hace caso, pues, por ahí. Y en la moral sexual, ¿no? Y ahí la cosa es brutal, o sea, la gente te puede decir, y eso en muchas encuestas que estamos analizando ahorita, cruzando datos, la gente te puede decir tranquilamente que es hipercatólica, que cree en Dios, que cree en la Virgen, que cree en todos, que participe, no sé qué, y usted con la moral sexual, ¿cómo está? Pues hago lo que me da la gana. O sea, y eso significa finalmente que es interesante, porque significa básicamente una victoria de la educación cívica y laica en México frente a la educación religiosa, que en las jóvenes generaciones pues venció. No sé si en otros haya vencido en otros lugares, ¿no? Pero por lo menos en ese tema parece que venció. La gente cree en Dios, pero a la vez no tiene por qué vivir su sexualidad a partir de lo que está pasando. Eso es relativamente expandido, y en los jóvenes todavía más, y todavía mucho más interesante verlo por cortes de jóvenes. Habría que ver. Bueno, pues muchísimas gracias al doctor Hugo José Suárez. Le damos su reconocimiento. Un obsequio por parte del colegio. Esperamos sea de interés. Bueno, muchas gracias también a todos ustedes por habernos acompañado.